Bueno, invitamos a María Belén Agosti y Guillermo Peralta para hablar de ambiente y suelos en Entre Ríos. María Belén Agosti es ingeniera agrónoma y magíster UBA, docente FAUBA, fue becada por la Federación de Acopiadores de Cereales para realizar sus estudios de maestría. Se desempeñó como responsable de la chacra Pergamino de Apresil. En el año 2020 fundó junto a dos colegas la consultora DISA, Diagnóstico Integral de Suelos y Ambientes, donde trabaja actualmente. Guillermo Peralta es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias de la UBA, especialista en salud de suelos, consultor técnico de FAO y Global Soil Partnership, coordinador técnico de proyectos vinculados a la salud y recarbonización de suelos en Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y otros países de Latinoamérica, coordinador de la red de carbono de Apresil, investigador, asesor externo de FAUBA y docente en cursos de posgrado de fertilidad de suelos, miembro de la consultora ambiental Carbon Group y miembro de la consultora DISA en manejo de ambientes. Adelante. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias a los muchachos de CREA por la invitación. Y si les parece, entonces, durante estos minutos que nos toca, vamos a estar discutiendo un poco sobre cómo el ambiente suelo y cómo las particularidades de los suelos de Entre Ríos pueden estar influyendo sobre la brecha productiva que nos mostraban antes Emilio y Beto. Beto por ahí se centró un poco más en todos los aspectos de manejo. La idea es que en estos minutos repasemos algunos conceptos, empezando de algunos conceptos básicos hasta más complejos, que nos permitan entender cómo el ambiente de suelos puede estar afectando a esta brecha productiva. Y para empezar entonces nos pareció una buena idea de vuelta a resaltar este concepto de brecha, relacionándolo a la oferta de un determinado tipo de recurso, ¿no? Una curva como nos mostraba al principio Emilio, el cual muchas veces uno cuando trabaja a nivel de grupo de productores o de empresas mismos, nos podemos encontrar con una distribución como se ve en la siguiente figura, ¿no? Una oferta determinada de un recurso, como puede ser el recurso agua, ¿no? Ante una oferta total de agua en el ciclo de lluvia, de precipitaciones, más el agua inicial, uno puede observar una distribución como la que se ve en la figura de los rendimientos, ¿no? De un determinado cultivo. Entonces uno se pregunta cómo es que hay determinados casos o productores o lotes de producción en los cuales con 600 milímetros totales están logrando más de 4.000 kilos de soja, por ejemplo, mientras que hay otros que están logrando menos de 1.000 kilos. Y lo mismo si empezamos a hacer zoom en cada uno de esos lotes y vemos las diferencias que hay, esas brechas que hay en productividad entre ambientes, ¿no? Podemos diferenciar ambientes, por ejemplo, ambientes de baja, ambientes de media y ambientes de alta productividad dentro de cada uno de los lotes. Y nos podemos encontrarlos, por ejemplo, en este caso, cultivo de maíz, un lote típico caso de mapa de rendimiento de un cultivo de maíz, con zonas de promedio de 4.000 kilos, otras con un promedio cercano a 7.000 kilos y zonas con alto potencial, podríamos estar hablando de un promedio cercano a los 10.000 kilos. Muchas diferencias, entonces muchas brechas entre esas zonas, pero también si hacemos foco en cada uno de esos ambientes, esas zonas que diferenciamos, hay una distribución muy importante, hay una diferencia muy importante en los rendimientos, ¿no? Esos rendimientos alcanzables que mostraba antes Beto, y lo que pueden ser los rendimientos promedio o la mediana de los rendimientos de cada una de esas zonas. Y así como antes veíamos que el efecto de las decisiones de manejo puede tener un impacto muy fuerte en esas diferencias y cómo acortar esas diferencias, hoy lo que venimos viendo trabajando con distintos grupos de productores es que el suelo, el ambiente suelo puede tener un impacto muy fuerte y estar influyendo muy fuertemente en esas diferencias, en esas brechas. ¿Y por qué? Básicamente, como explicaban antes Beto y Emilio, tenemos rendimientos potenciales, alcanzables y actuales, y en gran medida esos rendimientos alcanzables dependen muchísimo
de la absorción de agua y nutrientes, puntos fundamentales, los cuales los cultivos obviamente las extraen del suelo a partir de las raíces. Entonces podemos ir haciendo foco, ir haciendo zoom en nuestros suelos para ir entendiendo cómo la estructura de los suelos y la textura pueden estar influyendo en esa capacidad de absorción de agua y nutrientes, explicando parte de estas flechas políticas. Entonces, si hacemos zoom, por ejemplo, en uno de esos horizontes, este que está acá en la foto, un suelo típico, vertisol de acá, de la zona de La Paz. Si hacemos foco, por ejemplo, en el horizonte superficial, podemos estar sacando terrones o bloques, como los que vemos en la foto, entre los cuales hay espacios, poros, que vamos a llamar macroporos, ¿no? Que van a tener un rol muy fuerte para lo que es el crecimiento de raíces a través de sus poros, el movimiento rápido de agua y el intercambio gaseoso entre las raíces y la atmósfera, sobre todo un impacto muy fuerte en todo lo que tenga que ver con las leguminosas. Hacemos foco un poquito más en esos terrones, esos bloques que veíamos, y vemos que están a su vez formados por estructuras un poquito más pequeñas, vamos a llamarlos agregados, y entre medio de esos agregados, de vuelta, van a quedar poros, espacios vacíos, que a esas escalas los vamos a llamar mesoporos, y van a tener un impacto muy fuerte en todo lo que va a ser el almacenamiento de agua. El agua que va a estar realmente útil para nuestros cultivos, y es un concepto que vamos a volver en un rato. A su vez, esos agregados que veíamos recién van a estar formados por unidades estructurales más pequeñas todavía, microagregados, entre los cuales van quedando espacios vacíos, poros cada vez más pequeños. Y si hacemos foco, un zoom todavía mayor, vemos que esos microagregados van a estar formados directamente por partículas minerales, partículas de arena, de arcilla, de limo, como se ve en la imagen. Y entre medio de esas partículas van a quedar poros, espacios vacíos de un tamaño todavía mucho menor, ¿no? Esos microporos que van a retener agua a una succión tal, a una energía tal, que el cultivo no va a poder extraer. Para darnos una idea, ni siquiera una bacteria puede entrar en esos poros tan chiquititos, en esos microporos. Pero que de todas maneras va a jugar un rol fundamental para todo lo que son las reacciones químicas en el suelo. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cuál es la particularidad de los suelos de la región? Y esto ustedes lo deben conocer muy bien. Hacemos foco un poquito más en esta parte, de esta fracción de arcilla, de estos suelos de Entre Ríos, y vamos a ver que son arcillas en general de tipo expandente, de tipo 2-1, o morilloníticas, que presentan una estructura como la que vemos ahí en la imagen, como si fuera un panal de abejas, incluso con microperforaciones. ¿Qué hace esta estructura que tienen este tipo de arcillas expandentes con tantos poros muy pequeños, y entre medio de los cuales se pueden meter moléculas de agua, incluso separar esas láminas de arcillas, como vemos acá en la imagen? Lo que va a hacer este tipo de estructura en estas arcillas de la zona es que presenten una microporosidad muy grande, muchos poros muy chiquititos. Esto hace que sean suelos de una gran capacidad de retención de agua, pueden almacenar muchísima agua, pero el agua almacenada en ese tipo de suelos va a estar retenida con mucha energía y se va a mover muy lentamente. Son suelos que vamos a decir que tienen una muy baja conductividad hidráulica de agua. El movimiento del agua dentro de lo que es el perfil y en el perfil hacia las raíces de los cultivos. ¿Me siguen? Otra característica muy interesante de este tipo de suelos es las características de expansión y contracción cuando se generan cambios en los niveles de humedad. Como decíamos antes, las partículas de agua pueden entrar dentro de esta estructura de panal de abejas y hacer que se expanda cuando está húmedo, y que se contraiga y se colapse cuando está seco, y que aumente muchísimo su dureza. Eso lo deben saber bien ustedes, cuando estos suelos se secan, se vuelve como una piedra, aumenta muchísima la resistencia mecánica de esos suelos, aumenta incluso la densidad aparente, y eso puede ser un impedimento para el crecimiento de las raíces, sobre todo en los horizontes superficiales. Y otro punto importante es que suelen tener mucha superficie específica, muchas superficies expuestas, pueden retener muchos cationes,
principalmente el calcio en los suelos de esta región. Lo que son deficitarios muy frecuentemente es en otros nutrientes como potasio, pero la particularidad también de este sistema que vemos acá en estas imágenes es que permiten un menor acceso a las raíces. Como decíamos antes, gran parte de esta microporosidad ni siquiera las bacterias pueden estar ingresando. Y esto hace que haya muchas veces, y sobre todo si se degrada la estructura de estos suelos, un menor acceso a las raíces para lo que es la extracción de nutrientes, por ejemplo, poco móviles como puede ser el fósforo. Y además de las particularidades de ese tipo de arcilla, estos suelos, si se fijan en este mapa de la concentración, del nivel de partículas de arcilla del horizonte superficial, tienen un muy alto contenido de partículas más finas de arcilla con esas características que veíamos antes. Vamos a estar hablando de muchas regiones, incluso a nivel superficial, hay un nivel de más del 40% de arcilla en superficie. Esto, por ejemplo, lo van a haber visto muchas veces, un triángulo textural que marca las distintas clases de textura de los suelos. Y si vemos acá en los puntos en rojo de distintos estudios que nos ha tocado trabajar en las zonas de Gualeguay, Galarza, Nogoyá, Ram, Villaguay y actualmente La Paz y Feliciano, vemos que están fuertemente concentrados en lo que son las texturas más finas, con muy alto contenido de arcilla. Si bien puede haber una variabilidad muy importante y hay suelos arenosos y francoarenosos, en general predominan texturas francoarcillosas y principalmente arcillo-limosas y arcillosas, con contenidos de arcilla superiores al 40%. ¿Qué hace entonces esa gran cantidad de arcilla y esas arcillas, como las que veíamos antes con esas características? Es que pueden almacenar muchísima agua, tienen un nivel que podemos denominar de capacidad de campo, un límite máximo de almacenaje muy alto. Para darnos una idea, todos estos puntos que están acá son texturas correspondientes a los suelos como los de la zona, como decíamos antes, arcillo-limosas o arcillosas, y fíjense, tienen un punto de capacidad de campo muy alto, pueden almacenar mucha agua. La capacidad de campo, estamos hablando de más de 400 milímetros que quedan almacenados, por ejemplo, en un metro de suelo. Pero, ¿qué pasa? Como decíamos antes, tienen una gran microporosidad y hay mucha agua que queda retenido a una alta energía y al cultivo le cuesta sacarlo, y entonces lo que crece también es ese límite mínimo, ese punto de marchitez permanente o PMP que deben haber escuchado muchas veces. Y eso es algo muy característico de esos suelos. Entonces, podemos estar hablando de arriba de 300 milímetros incluso, que quedan almacenados todavía en PVP. ¿Qué pasa entonces? Son suelos que tienen alta capacidad de almacenaje, pero un punto de marchitez muy alto. Y el agua útil, que sería la diferencia entre ese límite máximo y el límite mínimo, entonces pasa a ser menor que en texturas, por ejemplo, francolimosas, en texturas medias o en argidores. Y para darse una idea, estos son distintos estudios que hemos hecho en suelos de distintas regiones que nos muestran la capacidad de almacenaje de agua útil. En suelos a la izquierda, más arenosos; en suelos en el centro, de texturas medias, como decíamos recién; y en suelos a la derecha, francoarcillosos, arcillo-limosos y vertisoles o arcisoles, también con características vérticas como las que decíamos antes. Entonces, la capacidad de almacenaje de los suelos de textura media, que estamos hablando de 150 a 160 milímetros, donde son las mayores capacidades de almacenaje, fíjense cómo en estos suelos vuelve a caer por efecto de esa capacidad de retención. Otro punto importante es esa capacidad de entrega de agua de los suelos. Si vemos en este gráfico que nos muestra acá la capacidad de entrega de agua, todos estos suelos que vemos a la izquierda son suelos con alto contenido de arcillas expandentes. Les cuesta entonces entregar esa agua, y la conductividad es mucho más baja que un suelo, por ejemplo, como el que se ve acá a la derecha, que no tiene esas limitantes. Esto puede verse, por ejemplo, en esta imagen. Esta es una imagen termográfica que muestra la temperatura del canopeo de un cultivo de soja a las 9 de la mañana en un vertisol que está cerca de capacidad de campo. Fíjense
temperaturas bajas, el cultivo está transpirando, está perdiendo temperatura. Ese mismo suelo, cercano a la capacidad de campo, al mediodía, ya empieza a mostrar signos de estrés. Aún con el suelo, con altos contenidos de humedad, esa baja capacidad en suelo, de entrega que tienen estos suelos, le puede estar generando estrés a nuestro cultivo. Y esto lo podemos ver también, por ejemplo, analizando cómo puede ser la demanda de agua en un cultivo, por ejemplo, de maíz, en una siembra temprana, inicialmente baja, en un periodo crítico más alta, en una siembra más tardía, o en un cultivo de invierno. Y cómo esto puede, si esto lo relacionamos a esa máxima capacidad de entrega, puede estar explicando parte de esas diferencias que vemos entre ampliemos. Por el vertisol, que nos entrega como máximo 4 o 5 milímetros por día, aún estando en capacidad de campo, nos puede estar generando una limitante a los cultivos, sobre todo los cultivos de verano. En los cultivos de invierno, como nos mostraba antes Beto, en el caso de las brechas, suelen ser menores. Los impactos de los suelos de estas características pueden ser menores, mientras que en los cultivos de verano ese desfasaje entre lo que nos está pidiendo el cultivo y lo máximo que nos pueden dar resulta mayor. Otro punto muy importante que decíamos antes es cómo van cambiando en volumen estos suelos. Cuando se humedecen, bajan los niveles de densidad aparente, cuando se secan se ponen una piedra. Aumentan los niveles de densidad aparente. Estos son datos del proyecto del suelo que iniciamos este año con el CREA La Paz, y nos muestran eso, cómo a medida que caen los niveles de humedad se van generando grietas, fisuras que pueden generar pérdidas de agua por evaporación, y también aumentos muy drásticos en los niveles de densidad aparente y resistencia que van a estar afectando o pueden afectar el crecimiento de las raíces y la exploración, sobre todo en suelos más compactados. Como decíamos antes, dentro de esa variabilidad que explica las brechas, hay una variabilidad muy importante asociada al relieve y a las diferencias en el riesgo de erosión que nos mostraba a la mañana Gabriel. En general, en ambientes más bajos, en posiciones más tendidas, nos encontramos con suelos alquibores árticos que reciben aguas de otras posiciones y presentan en general texturas franco-limosos en superficie, francas. En lo que son posiciones de media loma nos podemos encontrar con algidoles vérticos, vertisoles, y en posiciones de loma, vertisoles o incluso alfisoles, ¿no? Lo que a veces se conoce como chateras o como bañados de altura, con suelos que presentan ciertas restricciones. Esta se la saqué a Gabriel del CREA La Paz, donde nos muestra precisamente eso también, cómo en el relieve podemos tener diferencias importantes en los tipos de suelos y entonces en la capacidad, en las distintas limitantes que nos presentan esos alfisoles, esos vertisoles o esos suelos con más riesgo de hidromorfismo. Conociendo entonces la capacidad de almacenaje, la capacidad de entrega, las características del perfil de nuestros suelos y la posición, podemos entonces empezar a conocer cuál puede llegar a ser, por ejemplo, el riesgo hídrico, ¿no? En años niño, neutro y niña, para empezar a conocer cuál puede ser la probabilidad de estrés en determinada fecha que nos permita ubicar el periodo crítico evitando determinados momentos, o de la misma manera cuantificar cuál puede ser lo inverso, el riesgo de encharcamiento, anegamiento, anoxia, para de la misma manera estar evitando, por ejemplo, procesos o periodos de cosecha o periodos de siembra, emergencia de distintos cultivos de verano, de invierno, en periodos de alta probabilidad de anegamiento. Entonces, básicamente esto lo que nos muestra es eso. Por ejemplo, en el encharcamiento, cómo esos planos de altura pueden mostrar mayor probabilidad de encharcamiento que un suelo con una pendiente suave, con un mejor drenaje. Y por último, vimos que hay diferencias genéticas muy importantes entre los suelos que nos determinan diferencias de funcionamiento, sobre todo en el agua, pero también estamos viendo, y esto de vuelta son resultados preliminares del Grupo CREA La Paz, cómo el efecto de manejo de la historia previa puede estar incidiendo fuertemente en algunas características estructurales que van a estar impactando sobre la fertilidad química y la fertilidad física de esos suelos, ¿no? Por ejemplo, este gráfico que vemos acá a la izquierda nos muestra cómo a medida que nos vamos a sistemas con mayor intensidad, con más días verdes al año, cubierto por cobertura verde, vemos en toda esta nube de puntos que se corresponde con valores de materia orgánica más altos, mayores aportes de carbono, mayor actividad biológica, mayor actividad de raíces, mayores niveles de materia orgánica.
Y de la misma manera eso puede empezar a tener su correlato en una mayor o menor frecuencia o aparición de estructuras físicas deseables o no deseables, como las estructuras de tipo laminar, que generan un crecimiento de las raíces horizontal, pero sobre todo corridas de agua, un flujo de movimiento de agua horizontal en vez de vertical, y lo que nos va generando son problemas de infiltración de agua y cambiando esa dinámica que veíamos antes. Entonces, por ejemplo, de vuelta, en lo que podemos medir a través de la infiltración básica, vemos que sistemas de altos aportes pueden estar generando diferencias versus sistemas de bajos aportes, rojo alto, azul bajos aportes, en lo que es la capacidad de infiltración de agua y cómo ese efecto puede llegar a ser diferente según el tipo de suelo, la estructura superficial y la estructura superficial de esos suelos. Vimos entonces que hay diferencias muy marcadas, o puede haber diferencias muy marcadas entre lotes y en ambientes de un mismo lote, en lo que respecta sobre todo a la dinámica de agua y de nutrientes, y en la fertilidad física y química. Y nos pareció importante resaltar, y así como podemos estar hablando de rendimientos actuales, alcanzables y potenciales, de la misma manera podemos estar hablando de una fertilidad física actual, una fertilidad física alcanzable y una fertilidad física potencial, una fertilidad química actual, alcanzable y potencial, y atacando esas brechas en la fertilidad, empezar a atacar el problema de las brechas productivas. Pero para eso el punto de partida entonces es empezar a conocer nuestros ambientes, identificar esas limitantes y a partir de allí tomar esas decisiones de manejo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Guille, gracias a todos por estar presentes y al grupo de Crea la Paz por invitarnos a compartir un poquito lo que estamos haciendo en el grupo y algunos resultados que tenemos también acá en la zona. En esta segunda parte de la charla les voy a contar un poquito sobre diagnóstico de suelos y estrategias de mejora y un poco usar el ejemplo, usar el ejemplo del proyecto Suelos que estamos llevando adelante acá en Crea la Paz para mostrar una metodología de trabajo, ¿no? La idea es que sea esto un ejemplo de cómo se puede trabajar y no tanto centrarnos en los resultados. Recién Guille les contaba la importancia de hacer un diagnóstico como punto de partida para saber en qué situación de fertilidad estamos, tanto química como física, en qué situación estamos, qué tan lejos estamos de ese potencial. Yo lo que le quería contar es un poco cuáles son los pasos que uno debería seguir o que uno puede, le sugerimos seguir para hacer un buen diagnóstico de suelos a nivel físico y a nivel químico y para poder saber dónde estamos parados para así ahí poder empezar a pensar en estrategias de mejora para poder reducir esas brechas y poder hacer por ahí ese salto que hoy nos hablaba Emilio al principio. Creemos que por lo menos hay 4 pasos dentro de lo que es el diagnóstico, 4 etapas que deberíamos seguir, que podemos hacer para llevar un buen diagnóstico, un diagnóstico integral. Recopilar información, hoy hay mucha información disponible de los lotes de producción sin siquiera movernos de la computadora, hay mucha información que podemos sacar, ahora les voy a contar un poquito más de eso. Generar umbrales propios, nosotros necesitamos saber dónde y cómo estamos parados en cada uno de los umbrales, si estamos bien en materia orgánica, y para saber si estamos bien en materia orgánica necesitamos saber cuál es nuestro valor de materia orgánica que nos dice que estamos bien. No es como el colesterol en sangre, si uno va a hacerse un análisis de colesterol le indican el resultado del colesterol y los límites, ¿no? Que si estás arriba de tanto o abajo de tanto estás bien o estás mal, si sos un niño tenés tanto valor, si sos una mujer tanto otro, si sos un varón tanto otro. Lo mismo pasa con estos umbrales de suelo. Necesitamos saber umbrales para saber dónde estamos parados. Y necesitamos generar umbrales en la misma región. Ahora les voy a contar. Cuantificar el estado de salud es otra de las etapas, o sea, salir al campo y medir para ver dónde estamos parados y identificar limitantes. Todo esto lo hacemos como a distintas escalas o a distintos niveles. Primero una escala regional, zonal, y después sí podemos pasar a la escala de lote, pero primero necesitamos esa visión un poco más global para saber a dónde estamos parados. Y una vez hecho ese diagnóstico sí podemos pensar
en una estrategia mejoradora para ver cómo reducir esa brecha. Voy a ir contando un poquito estas etapas y tratando de incluir el ejemplo de CREA La Paz para que sea más claro la explicación de las etapas. Esta es información que recopilamos previo a hacer cualquier medición. Es información que uno puede sacar satelitalmente y de forma gratuita en la web de, por ejemplo, precipitaciones. Acá está la zona de La Paz y Feliciano. Precipitaciones, pero también hay otros indicadores climáticos como temperaturas, amplitud, déficit de presión de vapor. Todo lo que tenga que ver con topografía, alturas relativas, alturas absolutas, pendientes, textura, como nos hablaba Guille, arenas, arcillas, limos, y ahí ya nos da una idea bastante más clara de qué tipo de suelo estamos parados. También información que tiene que ver con algunas propiedades del suelo, como pH, carbono, por ahí expresadas de manera diferente a como estamos acostumbrados, porque están a 0,30 centímetros de profundidad y habitualmente expresamos las cosas a 0,20, pero nos puede dar ya una idea global de que si estamos parados más hacia el río vamos a tener un valor de pH, un valor de materia orgánica, que si nos estamos alejando y entrando más hacia la provincia. Otra información importantísima que hoy podemos obtener desde la web es los tipos de suelo que tenemos. Esos son los campos que pertenecen al proyecto. Perdónenme que les doy la espalda para este lado. Los tipos de suelo que tenemos en el grupo del proyecto de CREA La Paz y los grandes órdenes de suelo que claramente van a ser diferentes y van a ir hacia el río con suelos más vertisoles y nos vamos a ir moviendo hacia argidoles acuícolas cercanos a las zonas inundables. Esto lo podemos saber y está disponible en distintas zonas del país, con mayor o menor escala, mayor o nivel de detalle según las zonas. Por ejemplo, acá en La Paz estamos predominantemente con suelos vertisoles y con suelos argidoles. También podemos caracterizar la evolución del NDVI. Hoy les hablaba Guille de este índice verde que nos habla un poco de la intensidad de uso del suelo. Si vemos la evolución en el tiempo del NDVI, esos picos tienen que ver con los periodos donde los cultivos están activamente creciendo, normalmente se da en enero o febrero, y las caídas se dan con los periodos de barbecho, que normalmente estamos en valores de NDVI de 0,3, 0,4. Uno puede ver la evolución del NDVI. Acá se muestran un ejemplo de dos situaciones, dos lotes con distinta intensidad de uso y cómo según qué tipo de cultivo, si hay más doble cultivos vamos a tener NDVI más altos durante más tiempo del año que si tenemos cultivos simples. Uno también puede caracterizar el NDVI promedio de un periodo de tiempo, como lo hicimos acá de estos últimos 10 años, y caracterizar a los lotes, ya ir un poquito más al detalle y decir, bueno, a ver cómo estamos parados cada uno de nuestros lotes en relación al NDVI. Entre valores de 0,3 o 0,4 nos van a indicar lotes que tuvieron menos cultivos por año, que tuvieron más periodos de barbecho o que tuvieron cultivos con bajo aporte de carbono, con bajo crecimiento como cultivo de soja, versus a que si tuvimos muchas sorgos, maíces o trigos, sojas, vamos a estar en niveles de NDVI con aportes más altos, más cercanos a 0,5, 0,6, 0,7. Y si tenemos lotes con pastura, vamos a estar hablando de valores de NDVI promedios más cercanos a 0,7, 0,8, 0,9. Entonces, de alguna manera es una forma de calificar a los lotes por intensidad de uso, y esto lo podemos hacer desde nuestro escritorio y podemos saber de antemano cómo estamos en uso del suelo de una manera más precisa que ese 1,3 o 1,5 cultivos por año que por ahí es muy global. Siguiendo con esta caracterización a nivel zona, la generación de umbrales nos parece fundamental. Necesitamos saber si el colesterol es bueno, nuestro colesterol es bueno o es malo, y para eso necesitamos saber cuál es nuestro valor de referencia. Para eso usamos, perdónenme que me equivoqué, yo acá puse la base de datos de DAT-CREA, ahí me aclaraba Gabriel que no pertenece a la base de datos de DAT-CREA, sino que es la base de datos del grupo de CREA La Paz, donde tiene una base de datos muy buena de muchos años para atrás, lote a lote, de los indicadores químicos de suelo. Usamos esa base de datos para generar los umbrales, para saber en qué valores de materia orgánica, de fósforo, de pH estábamos.
Por ejemplo, esto es una caracterización de los distintos lotes del grupo de CREA La Paz por nivel de fósforo. En rojo los lotes que están con menos de 5 ppm de fósforo, y a medida que va pasando a una coloración más verdosa van teniendo más niveles de fósforo. Lo primero que nos llamó la atención es que hay muchos porcentajes de lotes, el 70% de lotes que tienen menos de 10 ppm de fósforo. Eso es un nivel bastante bajo para la bibliografía, es un nivel bajo de fósforo y es un nivel de respuesta de fósforo en los cultivos. Y si lo mirábamos campo a campo, había campos que estaban en situación un poco peor, que tenían más lotes con esos niveles de fósforo bajo. Había otros que tenían una situación más variada, que con algunos lotes que se podían quedar un poco más tranquilos, pero varios otros donde había posibilidades de empezar a trabajar en el fósforo. Esto lo hicimos para cada uno de los indicadores y también analizamos esto, perdóneme, vamos a pasarlo, se lo muestro después. Lo que analizamos también es la variabilidad de cada uno de esos indicadores. Acá se los muestro con el ejemplo de materia orgánica, lo hicimos para todos. Ya les mostró hoy Beto de estas distribuciones de frecuencia, donde uno agrupa como frecuencias acumuladas todos los lotes que tenemos en cada uno de los indicadores. Tenemos para materia orgánica 708 datos. ¿Y qué podemos obtener de estas figuras? Justamente estos umbrales. Y los umbrales los definimos con percentiles. El percentil 25 nos marca el umbral de mínima, que nos define situaciones desfavorables, que para el caso de materia orgánica es 2,5, fue para esta zona 2,5, y el umbral de máxima de 0,75, el P75, fue el cercano a 4% de materia orgánica. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué creen que sirve? ¿Sirve para algo? ¿Me sirve este mismo gráfico si yo estoy en Balcarce, por ejemplo? Claramente no. Normalmente uno se guía con indicadores a nivel país. Muchos laboratorios nos informan tanto por ciento de materia orgánica, bajo, medio o alto. Promedio para todo el país. Eso en realidad no nos dice nada, porque si yo estoy en Balcarce, un 4% de materia orgánica va a ser bajo, y yo estoy acá en La Paz, un 4% de materia orgánica, estoy en las mejores situaciones. Por eso la importancia de generar estos umbrales para una zona en particular, para poder yo ir a mi lote y decir, bueno, a ver dónde estoy, a ver qué resultado me dio mi materia orgánica. Me dio 4%, me puedo quedar bastante tranquilo que estoy en una buena situación, pero si me da 1,5, 2, ojo, tengo todavía una brecha de posibilidades de mejora de esa fertilidad muy grande. Incluso es tan específico esto de los umbrales que si nosotros agrupamos, para el caso de La Paz, agrupamos en dos tipos grandes grupos de suelos, como son los argidoles y los vertisoles, y fíjense que los umbrales cambian aún en esta misma zona para distintos grupos de suelo. Si hablamos de vertisoles, fíjense que la curva de los vertisoles está más corrida a la derecha, eso quiere decir que tiene umbrales más altos. Si yo tengo un 3% de materia orgánica acá en CREA La Paz, si estoy parado en un suelo vertisol voy a estar en una situación intermedia, pero ojo que si estoy en un argidol estoy en una situación mucho mejor. Tengo suelos estoy en una situación más favorable, porque los umbrales son más bajos. O sea que lo que queríamos remarcar es la importancia de generar estos umbrales propios, ya sea acá en CREA La Paz o en cualquier otra zona, y que no son extrapolables entre zonas. Una vez que tengo los umbrales, que ya recopilé mucha información y que tengo más sapiencia de mis lotes de producción, puedo pensar en ir a cuantificar el estado de salud, a ir a medir a ciertos lotes de producción, a ver cómo estoy. En el caso del proyecto de CREA La Paz, lo que hicimos fue seleccionar lotes de producción que fuéramos a medir, para no medir en las 18.000 hectáreas que teníamos, que es imposible, es inviable. Entonces hacer este diagnóstico a nivel regional, seleccionando casos, y lo seleccionamos con dos criterios: por tipo de suelo, esos grandes grupos y series de suelo, pero también por NDVI. Elegimos situaciones para un mismo tipo de suelo, para una misma serie de suelos, situaciones de bajo NDVI y situaciones de alto NDVI, para poder tener esas dos situaciones de manejo contrastantes, ¿no? de una baja intensidad de uso del suelo y una alta intensidad de uso del suelo.
Este es un zoom a uno de los establecimientos para mostrarle que teníamos, por ejemplo, 2 situaciones de series de suelo y cómo elegimos situaciones por contrastantes en cuanto a NDVI, y dentro de cada una de esas situaciones elegimos 3 puntos de muestreo, por una cuestión también un poco presupuestaria y para no abarcar demasiado. Uno tiene que, cuando hace un diagnóstico a nivel regional, poder caracterizar la mayor cantidad de lugares para poder tener un abanico más amplio de situaciones, pero si hacemos el zoom en cada uno de esos lotes de producción, esos puntos no se eligieron al azar, sino que se eligieron ubicándolos por NDVI, en situaciones de alto NDVI, en situaciones de bajo NDVI y en situaciones intermedias. Este es un nivel de zoom cuando uno quiere hacer una escala más a nivel global, pero si uno quisiera, puede ir más al detalle y mirar, ahora les voy a mostrar cómo puede hacer un foco más grande y mirar, por ejemplo, el mapa de variabilidad de un indicador. Estos son resultados que venimos teniendo en el proyecto. Recién están muestreados el 70% de los lotes, o sea que no le puedo hablar de resultados finales, son resultados preliminares. Pero fíjense cómo hoy ya Guille les mostró algo con infiltración, con densidad aparente, con materia orgánica. Fíjense la materia orgánica cómo es mucho más alta en valores de entre el 20 y 30% más en cada grupo de suelo cuando pasamos de situaciones de NDVI bajo a situaciones de NDVI alto. O sea que habiendo hecho en estos últimos 10 años una rotación con más intensidad de cultivos, con más cobertura verde durante el año, fíjense que estamos hablando de 0,7, 0,6, 1,2% en valores absolutos, ¿no?, de materia orgánica. Eso es un montón de carbono más en el suelo. Es un montón más de aportes de carbono de aéreos y raíces durante esos 10 años. ¿Para qué nos sirve esto? Para la inversa. Si yo estoy en esta situación de bajo aporte de NDVI, puedo ir a situaciones de alto NDVI para mejorar la materia orgánica del suelo, porque sabemos que lo podemos hacer, que realmente crece y que es factible de hacer. Identificamos limitantes, en esto como ejemplo en el grupo, fósforo, azufre, zinc, fueron limitantes que identificamos con valores entre un 60 y 70 y 80% de lotes con valores por debajo de los umbrales de mínima. Fertilidad química es un punto de trabajo, fertilidad biológica es otro punto de trabajo. Esto hasta acá les mostré cómo hacer un diagnóstico a nivel lote y cómo esa zoom nos permitía ver, caracterizar y saber identificar esas limitantes. Entonces, una vez identificadas las limitantes, uno puede mejorar, hacer estrategias de mejora de esos suelos. En Crea La Paz no avanzamos todavía en esta etapa de estrategias mejoradoras, pero Emilio, me conoce de haber estado trabajando en un proyecto con APRESID y me pidió que les mostrara algunas figuras de resultados de un ejemplo concreto también de uso de manejo de estrategias mejoradoras y diagnóstico de cómo evolucionaron las propiedades del suelo en esas estrategias mejoradoras. Básicamente la lógica de estos ensayos fue pasar de rotaciones típicas de sojas continuas o de trigo, sojas, maíz, sojas, a ocupar esos periodos invernales con cultivos de trigo, avena, arveja, vicia de cobertura y otras coberturas para ver cómo podíamos intensificar los sistemas y aumentar el índice de intensidad de los cultivos. Estas son las rotaciones que evaluamos muy rápidamente. Si a alguno le interesa más en detalle el proyecto, está colgado en la web el informe final que se hizo en el 2020. Pero básicamente probamos muchos porcentajes de gramíneas que fueron del 50 hasta el 90 y pico % de gramíneas. E incluso empezamos probando 100% de gramíneas, rotaciones que fueron un fracaso y que las sacamos, pero queríamos probarlas. Si quieren después les puedo contar un poquito más de eso. Y rotaciones con índices de intensidad de 0,5 hasta 0,9. El índice está expresado distinto, como hoy se los mostraba Gabriel, está expresado no como cultivos por año, sino como tiempo con cultivo verde sobre tiempo total. Eso nos permitía incluir a las rotaciones con pastura, que de otra manera, de la forma en que lo expresaba hoy Gabriel, nos saca de juego a las pasturas como posibilidad de compararla, y nosotros nos interesaba comparar rotaciones con pasturas.
Se evaluaron todas las rotaciones durante 6 años y en el caso de pastura fueron 4 años de pastura y 2 años de agricultura. Evaluamos un montón de indicadores, para resumirles algunos, cuantificamos los rendimientos totales. En el eje X son los años de las rotaciones desde que arrancó en el 2012 hasta el 2018. Y fíjense que los sistemas intensificados, que son estos que tienen intensidades más altas, que son estos de acá, nos permitieron lograr rendimientos totales mayores, a pesar de que los rendimientos individuales de cada cultivo en cada año eran menores. Porque estamos hablando de rotaciones donde hay 2 cultivos por año todos los años, todo el tiempo estábamos corriendo atrás de las siembras y las cosechas para poder ir sembrando y cosechando, con ciclos cortos siempre, con siembras tardías, mucho más tardías de lo que uno esperaba, siembras de trigos de fines de julio, siembras de maíces tardíos de mediados de diciembre. Eso nos hacía tener que ir corriendo atrás todo el tiempo de los tiempos y sin embargo los rendimientos fueron mayores y aún con vicias de cobertura que yo no coseché nada. Logramos mejoras en los aportes de carbono, esto es aporte de carbono tanto de parte aérea como parte radicular, y fíjense que las rotaciones que más aportes de carbono tuvieron es la rotación verde, que es la de trigo, soja, vicia, maíz, y se parece bastante en aporte de carbono a la rotación de pastura, 4 años de pastura y 2 años de agricultura. Esta no hay nada que igualarle, esos 4 años de pastura, fíjense cómo los niveles fueron altísimos y después se bajó un poco en esos años agrícolas. Pero de las rotaciones agrícolas, la que más se nos pareció esa rotación con pastura fue la rotación de 3 cultivos en 2 años y 1 cultivo de cobertura. O sea, un cultivo que yo 100% del tiempo lo dejaba creciendo y esa biomasa quedaba en el campo. No había ni una vaca pastoreándola ni una máquina enrollándolos. Después de los 6 años vimos que cuando aumentábamos el índice de intensificación de las rotaciones podíamos mejorar los aportes de carbono y que esos mayores aportes se daban en las rotaciones con pastura. Cuando llegábamos a intensidades casi de 1 en esas rotaciones de 4 años de pastura y 2 años de agricultura, los niveles de aportes de carbono eran los mayores. Y dentro de las rotaciones agrícolas, estas 2 que se me despegan acá no están marcadas, pero son las rotaciones que tienen vicia, una vicia, o sea, en esos 6 años tuvieron 3 vicias de cobertura: trigo, soja, vicia, maíz. También manejamos vimos el stock de carbono, no solamente nos quedamos con cuánto carbono se aportaba, sino ir al campo y medir el carbono en el suelo. Eso es, después de esos 6 años de rotaciones, lo que vimos es que a medida que aumentaba la intensidad de la rotación, el nivel de carbono en el suelo era mayor. Pero esos aumentos se daban en situaciones que son la verde y la roja, que son campos que tienen stock de carbono menores. Fíjense qué pasó con los puntos azules. No cambió nada. El campo azul es un campo de series rojas, serie arroyo dulce, son las mejores series de suelo que podemos tener en el país, con niveles de stock iniciales de 50 toneladas por hectárea. Ahí no hay mucho para hacer. No podemos mejorar con la intensidad mucho ese carbono, pero ojo que en esos suelos sí lo podemos hacer caer mucho. No lo puse en ese gráfico, pero mostramos en un lote cercano de monocultura de soja y los niveles de stock de carbono estaban cercanos a 43 toneladas por hectárea. O sea que es muy difícil subir el carbono en esos suelos, pero es muy fácil bajarlo. Para terminar, nos parecía importante como mensaje la importancia de mirar para abajo. Estamos muy acostumbrados a mirar para arriba, a mirar qué pasa con nuestros cultivos, a ocuparnos en reducir la brecha con la fecha de siembra, con la densidad, con el genotipo, pero estamos muy poco acostumbrados a mirar hacia abajo, a ver cuáles son nuestras limitantes de suelo, si podemos hacer algo con esas limitantes, porque a veces son limitantes genéticas, como sabemos, los tipos de suelos vérticos que tenemos en Entre Ríos no los vamos a poder modificar y hay que convivir con ellos, pero sí sabiendo de que tenemos una capacidad de ceder agua baja, cuidemos esa agua, cubramos el suelo, pongamos coberturas para que no haya pérdida de agua por evaporación,
podemos mejorar la fertilidad de los suelos aportando raíces, aportando biomasa. La importancia de mirar el suelo y la importancia del diagnóstico, no solamente en esa etapa inicial para caracterizar, a ver cómo estamos parados, sino el diagnóstico también pensándolo en el largo plazo para ver si las estrategias de mejora que estamos utilizando están funcionando o no. Yo puedo implementar estrategias de mejora, pero también tengo que ir al lote y medir para ver si esas estrategias mejoradoras están funcionando. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.